Es un libro que trata de Madrid, que trata de la etapa de la transición en Madrid y que utiliza un enfoque multidisciplinar, porque al tratarse de un argumento tan complejo y difícil de abarcar solo desde el punto de vista de la estadística macroeconómica, al final se ha llegado a un estudio multidisciplinar, como decía, en el que después de la fase del bloque macroeconómico, que es más estadística y de corte académico, se analiza el conflicto, tanto en su componente laboral como en su componente de lucha por la reestructuración de los barrios y por la dotación de infraestructuras, hasta llegar a las consecuencias del cambio social y su vertiente cultural, en un último apartado en el que se analiza el cambio social y cultural a través de la novela escrita durante la transición en Madrid o la novela y el cine sobre Madrid durante la transición. ¿Qué particularidad tiene este periodo entre el 75 y el 85 que lo hace interesante de detenerse y estudiar? Digo, desde el punto de vista de la lucha social. Es un periodo que desde el punto de vista de la lucha social ve una aceleración de los acontecimientos, el catalizador, obviamente la muerte de Franco, pero en el libro se analiza también la fase anterior, que es la de preparación del conflicto, que tiene que ver con la crisis del tríptico organicista del régimen de familia, municipio y sindicato, y de las posibilidades de las fisuras que se abrieron dentro de este aparato para que se colara la contestación, la protesta, que a partir de 1975 hasta 1978 se va organizando, se va estructurando de forma caótica muchas veces, con intentos de coordinación muchas veces fallidos, y que desemboca en 1978 en la promulgación de la Constitución y después en una fase siguiente que va bajo el nombre de desencanto, porque es una fase en la que se toma también conciencia de las dificultades que entrañaba este proceso de transición, que al principio pudo parecer un camino de rosas. Un proceso de transición que, por un lado, tiene que ver con la presión de determinados grupos sociales. Por otro, repito, tiene que ver con la misma debilidad ideológica del régimen, que no fue capaz de organizar un contrarrelato ya a partir de mediados de los años 60. Estaba leyendo últimamente los diarios de Gilles de Viedma, no los he introducido en el libro porque los acabo de leer, y hay un análisis muy certero que se refiere al año 1965, o sea, en plena etapa desarrollista, que también se analiza en este libro desde el punto de vista macroeconómico. Pero lo que me interesa destacar de las observaciones de Gilles de Viedma es que él incide justamente en la posibilidad de que este edificio se pudiera venir abajo justamente por la falta de nervio ideológico. Es como si fuera un pensamiento débil, un pensamiento líquido, que al final no es capaz de enfrentarse a las propias contradicciones que él mismo ha creado, creando una sociedad de consumo, es decir, una sociedad en la que la gente pide cada vez más, consume cada vez más y pide más libertades. Javier Marías, en su última novela, hablaba de harakiri, de régimen. En algún sentido lo fue, pero fue un harakiri facilitado, un harakiri asistido por la protesta social, la protesta ciudadana, la protesta universitaria, que se coló a través de las rendijas que ofrecía, repito, la misma estructura organicista, rígida, paquidérmica del régimen, que no fue capaz de ofrecer una alternativa ideológica a la contestación. ¿Y la reordenación de los barrios se estructura en base a esa lucha social o es consecuencia de lo que encontramos a finales de los 80, por ejemplo? Volvemos al tríptico organicista del que hablaba antes, familia, municipio y sindicato. Las primeras grietas, las primeras quiebras aprovechables fueron las que hubo dentro de la estructura del sindicato y de las organizaciones de cabezas de familia. Dentro del sindicato vertical se cuela la presencia de activistas procedentes de otras colocaciones ideológicas, y dentro de las asociaciones de cabezas de familia se cuelan las asociaciones de vecinos, aprovechando del marco de relativa
de relativa libertad que se ofrecía a estas asociaciones encuadradas dentro de la nebulosa ideológica que era el movimiento. De ahí que me llamó la atención esta referencia al pensamiento débil del franquismo de Gil de Viedma. Lo del municipio, el diálogo entre municipalidades, nuevos ayuntamientos y ciudadanos es un proceso más lento, porque es un proceso más complejo que tiene que ver con decisiones de poder inmediatas, con intereses económicos mucho más sólidos y que procedían de décadas anteriores y que tenían que ver con una planificación que fracasó en sus premisas, porque se trataba de ofrecer calidad de vida a unas masas urbanas recién inmigradas a las ciudades que se iban industrializando y que los planificadores no fueron capaces de ofrecer. De aquí situaciones de extrema dificultad para los habitantes de barrios en los que convivían estructuras residenciales levantadas de la nada con estructuras fabriles y por lo tanto con todas las incomodidades, la contaminación, el ruido. Ahora somos muy sensibles ante estos argumentos. En los años 60 y los años 70 no se hablaba mucho de estas cosas hasta que la protesta vecinal puso encima de la mesa estas problemáticas de congestión, congestión fabril, congestión del aire mismo y por lo tanto reivindicación de derechos básicos de calidad de vida. Esto dentro de los barrios. Dentro de las fábricas, repito, la premisa del sindicato vertical de pan y trabajo en un primer momento y después de prosperidad y consumo que caracteriza la etapa desarrollista se ve alterada como visión idílica por la protesta de los que piden más, porque primero el aumento de salarios que se viene a partir de los años 60 tiene que ser relativizado porque se parte de bases de partida muy bajas. En segundo lugar, hay varias circunstancias que hacen que la protesta repunte puntualmente durante las crisis de inflación, por ejemplo, en las que el poder de adquisición de los salarios se veía limitado, o sea, los salarios reales no coincidían con los salarios nominales. De todo este tipo de contradicciones habla el libro, arrancando desde la etapa desarrollista de mediados de los años 60 para describir el auge del asociacionismo, el primer auge del asociacionismo vecinal alrededor o introduciéndose dentro de las asociaciones de cabezas de familia, la crisis de este movimiento a partir de los años 70, cuando el régimen reacciona e impide que esta protesta pueda adquirir un cariz político articulándose alrededor de candidaturas municipales para las elecciones y desemboca al final, a partir de 1975, en un movimiento de masas que es capaz con el tiempo de instaurar un diálogo con unas autoridades municipales que hasta entonces habían sido sordas al diálogo con la población. Por eso se pasa de una planificación tecnocrática desde arriba a una planificación no desde abajo, sino una planificación en la que empieza la administración a dialogar con los vecinos para conocer de cerca las exigencias de estas masas urbanas. No siempre este diálogo es fructífero, no siempre este diálogo es capaz de mejorar las infraestructuras de los barrios, pero este cambio de perspectiva municipal por parte de las autoridades municipales es evidente a partir, no tanto de 1975, sino a partir de la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos. El caso que se estudia es el del Madrid de Tierno Galván, de 1979, y bueno, pues es una pata argumental del libro. La otra, como digo, es la del movimiento de trabajadores, y ahí también el periodo de
victorias respecto a un aparato oficial, organicista, como era el sindicato vertical, dura como fase de euforia hasta 1977. A partir de ahí se entra en una etapa de grandes dificultades macroeconómicas, una etapa de reconversión industrial, y se plantean otro tipo de problemas, como un paro desbocado, una inflación galopante, unos salarios reales que hay que ajustar, y empieza una fase de lucha nueva ya en una fase primero de transición verdadera que dura del 75 al 78, en la que la lucha se articula alrededor de la solicitud de derechos de reunión, de asociación, al igual que para la protesta de los vecinos, y después se pasa a reivindicaciones de corte más material. Quiere decir que, en resumidas cuentas, la trayectoria del conflicto es muy parecida, tanto en el ámbito vecinal como en el ámbito de la lucha de los trabajadores. De una primera fase de reivindicaciones más políticas que dura hasta el año 1978, digamos, la reivindicación de la amnistía, de los derechos de reunión, de asociación, como decía, se pasa a una fase de reivindicaciones de corte más bien práctico. Estas reivindicaciones de corte más bien práctico pierden potencial político durante la transición, pero lo habían tenido antes. Esto es lo que me interesa destacar. Si en los años 60 las reivindicaciones no adquirían un cariz político y en la apariencia tomaban un cariz práctico, esto no significa que no tuvieran un cariz intrínsecamente político, porque estaban dirigidas contra un entramado que, al tiempo que no era capaz de producir un contrarrelato ideológico, tampoco admitía la protesta. Este es el marco conceptual y práctico en el que se desarrolla esta investigación. ¿Y por qué dirías tú que es importante revisitar hoy 40 años después, en particular, este periodo social de la historia? La primera idea para un título para este estudio era 40 años no es nada. Pero digamos que podía parecer un título caduco, ya que yo pensaba referirlo a los 40 años, refiriéndome al final de 1975 hasta el día de hoy. Pero bueno, al final se ha elegido otro título, que es Crónica de una capital en tránsito, haciendo un juego de palabras con el concepto de capital. ¿Por qué se ha elegido este tipo y por qué creo que es importante este tipo de estudio? Relativamente importante porque está dirigido a un público de historiadores y de especialistas. Es importante porque ahonda en un concepto que está de moda, pero que viene de esta época, de la transición, que es el de la memoria. De ahí el título de 40 años no es nada, que hacía una referencia a la memoria. El objetivo es describir cuáles son las dinámicas de la memoria, de esto se habla también del libro, las dinámicas de la memoria y también la diferencia que hay entre la lucha por la memoria que se vivió en la transición y la lucha de la memoria que se vive ahora, con un matiz importante. Este estudio lo que trata de demostrar es que en el conflicto social no todo es un camino de rosas, no todo se desarrolla según una lógica marshalliana de progresión infinita en el campo de los derechos. El objetivo principal que se pone en este libro es el de plantear una pregunta, y esta es la pregunta encerrada en las conclusiones. Y la pregunta es la siguiente. Muchas veces en la actualidad estamos ante estructuras de poder que son mucho más elásticas que el franquismo y mucho más peligrosas. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de estas estructuras rígidas, encontrar una fisura equivalía a encontrar un punto de ruptura dentro de un marco institucional. En cambio ahora nos encontramos ante marcos bastante más complejos. ¿Y qué lección podemos extraer de la transición? Probablemente ninguna. La única, la más importante, es que mucho más ahora que entonces se debe al azar.
y se debe a las presiones de la gente y se debe a la capacidad de organizarse incluso cuando los tiempos no parecen maduros o no parece lógico organizarse. Esta es no digo la lección, porque nadie pretende dar lecciones, este es un libro de un historiador, no de un politólogo, pero si uno reflexiona sobre el cambio social y sobre las dinámicas del cambio social en la transición, encuentra que al final los argumentos de la protesta, los argumentos alrededor de los cuales se articula la movilización son los mismos. Uno es la memoria y otro la miseria, y no dejan de estar presentes en el presente. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. A ti.